Allá en 1989, cuando llegué a la provincia, había un grupo trabajando muy interesante con respecto a la violencia de género. Yo venía embalada de Mendoza, de la organización del tercer Encuentro Nacional de Mujeres y el primero mendocino en el 88. El hospital estaba de alguna manera con Susana Celaya, que trabajaba en salud mental, y con Graciela Boñi, que trabajaba en pediatría, y con las chicas y chicos que pasaban, y las mamás que atravesaban situaciones de violencia, habían como organizado un sistema, y además una médica que se llamaba Graciela, que trabajaba en el hospital en clínica médica, habían organizado un sistema de internación. Estamos hablando del año 89, cuando en la provincia no existía nada con respecto a violencia de género. Bueno, allí yo traté de darle una forma, agrandarlo, de agregar algunos espacios más, más formales o como de más asistencia donde se pudieran detectar algunos otros temas. Trabajamos más en los sindicatos, en los partidos políticos, nos organizábamos, teníamos reuniones semanales y todas las personas traían, todas las personas que estábamos allí, chicas de los sindicatos, chicas de algún partido político, era multipartidista, había gente radical, peronista, socialista, de la ultraizquierda, etcétera, estábamos, y las médicas y las psicólogas, etcétera, etcétera, tratamos de darle un espacio más de contención. Sucedían casos los acompañábamos esos casos, y sucedían casos muy graves o muy delicados. Hubo veces que acompañamos la salida de la 89, 90, 91, acompañamos la salida de esas mujeres por la ruta para no tener que salir por la terminal de micro, porque aparte la mayor parte de las veces se iban con sus hijas e hijos, y el Poder Judicial en aquel entonces llamaba a encuentros para acordar con el golpeador, el violento, bueno, todo eso posteriormente fue viéndose en la medida de las perspectivas correspondientes de la protección de derechos de las víctimas, ¿no? Ahora les llamamos sobrevivientes. En ese momento era muy difícil, nos agredían a nosotras, agredieron los sindicatos donde nos reuníamos, rompían vidrio, 89, 90, siempre con la ilusión de generar un espacio propio donde no tuviéramos que pedir prestado locales ni nada por el estilo. Y allá por el 95 armamos un proyecto que tenía que ver con una cooperativa que significaba el trabajar juntas para conseguir mejores precios, cuando en la Argentina estábamos viviendo situación económica muy difícil, éramos todas mujeres, y esa cooperativa funcionaba de hecho, íbamos a Buenos Aires o hacíamos pedidos por teléfono y nos enviaban los productos. En ese momento, accedimos a un subsidio que fue la mitad de lo que pedimos, y pudimos a la larga comprar el local que después fue Casa de la Mujer. Y luego también hacíamos espacios de capacitación para grupos de mujeres, que había proyectos en los cuales, nacionales, provinciales y municipales, en los cuales se estimulaba la participación de mujeres en capacitación y en formación de distintas áreas. Nosotras elegimos trabajar en violencia y empoderamiento de mujeres. Conseguimos varios proyectos, algunos municipales que subsidiaban los boletos de las mujeres, los sueldos de las talleristas, etc. Y esos espacios significaron mucho trabajo con los barrios. En la medida que eso se fue desarrollando, también generamos en el 2001 un curso, el primer curso provincial de educación sexual, que no era por supuesto integral, pero era el primer curso de educación sexual tenía puntaje del Ministerio de Educación. Ese curso
a través de Casa de la Mujer, había una abogada, una psicóloga, una educadora y una médica, que éramos las que dictábamos las clases. Estaba fundado principalmente en todos los trabajos e investigaciones que venían realizándose desde todas las áreas, desde los feminismos, desde las diversidades sexuales y las construcciones de género, y algunas de nosotras traíamos o estábamos haciendo formaciones en sexualidad y género y educación. Pero en ese momento en la Argentina todavía no existía la formación de nivel terciario en este nivel, así que las tres que lo estábamos haciendo, la docente, la psicóloga y la médica, lo estábamos haciendo en el exterior. Muchas veces acompañando a estas mujeres, no solo en lo judicial, sino también en el tema de salud y a veces en nuestros hogares. Pero cuando era muy grave el tema, la internación la seguíamos haciendo en el hospital subzonal. Todo esto fue sucediendo y en el año, nosotras seguimos, siempre hacíamos capacitaciones barriales, capacitaciones en la Casa de la Mujer, encuestas barriales, hicimos varias para el municipio, hicimos para el programa del Consejo Nacional de la Mujer, ganamos varios concursos y así presentaciones sobre el tema de género, porque además teníamos más experiencia. Bueno, y total que eso fue acumulándose, y bueno, y nos fue dando experiencia. Dos de las personas que en este momento forman parte de las capacitaciones, más bien 4, pero de la capacitación a nivel provincial de educación sexual integral, son personas que se formaron en ese ámbito, que en el 2000 nosotras, en el 2001, perdón, nosotras hicimos la capacitación a docentes, que fue la primera capacitación que mencioné antes. Como seguíamos trabajando también con distintos ámbitos que nos llamaban, escuelas y grupos de educación, que no tenían nada que ver con una sistematización en ese momento de la educación sexual integral como se conoce ahora, cuando en el 2006 se sanciona la ley. En el 2008, cuando los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, o sea, de la ley 26150, salen digamos, a difundirse, a tratar de integrarse en las provincias, la provincia toma una conducta realmente de avanzada con respecto al tema, pero tiene un problema muy delicado, diría yo, con el trabajo de salud, porque los centros de salud venían trabajando desde una perspectiva mucho más biologicista con el asunto del embarazo adolescente y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay un enfrentamiento entre el nivel de educación y el nivel de salud, que significa una toma de decisiones en ese momento que era importante tener que ver desde qué perspectiva se iba a enfocar esta ESI, que venía evidentemente con otras consignas y otras miradas separadas bastante de lo biologicista. Esto generó tensiones entre los dos ministerios y en esa ocasión justamente se había presentado una convocatoria para personas que pudieran, que supieran algo de educación sexual, y nos presentamos varias de las personas que antes habíamos llevado a cabo toda esa capacitación masiva, esa capacitación desde la Casa de la Mujer, y algunas otras personas que desde aquel entonces, es decir, desde el 2001, se habían ido conectando con nosotras o habían sido alumnas nuestras en esa capacitación. Es decir, que ya estaba agrandado el enfoque. Entonces se produce esa especie de
de elección o selección o separación o qué sé yo, y bueno, y entonces se decide convocarme a mí. Yo calculo que por el currículum, pero también porque era médica. Si no hubiera sido médica, creo que no lo hubieran hecho. Y entonces estaba ofreciendo la oportunidad biologicista encarada con otras miradas, es decir, acá está lo biológico, pero esto biológico tiene una perspectiva más amplia que esto. Entonces, tomaron en cuenta estos antecedentes de toda la experiencia en terreno que traía en el sentido del desarrollo de actividades en la comunidad y especialmente con mujeres y personas marginales y con el tema de abuso sexual, con el tema de violencia de género, etc. Desde distintas partes de la provincia, como Esquel, Comodoro Rivadavia, como trabajábamos mucho con violencia de género, algunas compañeras que venían trabajando específicamente eso, nos habían consultado cómo armar o trabajar en organizaciones para poder vehiculizar todas estas temáticas que las tenía toda la provincia como las tenía todo el país. Estamos hablando de los 90. Quiero decir con esto, entonces, yo creo que en la provincia ya había un sustrato desarrollado con respecto a estos temas, por eso se facilitó también la actividad, aunque los puntos remotos de esta provincia también perjudican a la actividad concreta y directa en algunos lugares. Con respecto a eso, es más o menos toda la semblanza que puedo describir en la interrelación de la historia de por qué se vincularon las actividades de los movimientos de mujeres, en este caso. Después se sumaron los grupos de diversidades sexuales. Cuando INADI entra a trabajar en la provincia, los grupos de diversidades sexuales se suman al trabajo que veníamos haciendo los grupos feministas y los grupos de mujeres y de organizaciones de mujeres.